Bien, buenas noches para todos mis amados hermanos. En verdad, para mí es un placer, es un honor estar delante de ustedes nuevamente para traer lo que la Biblia nos tiene, el estudio de la palabra del Señor. Bien, como bien ustedes saben, hemos venido estudiando la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios. Y hemos venido estudiando por bloque. Ahora nos corresponde estudiar el capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 1. En este bloque escritural lo hemos tratado bajo el tema de los problemas de la iglesia. Lo hemos tratado con el tema de pregunta con respecto a la libertad cristiana. Pregunta con respecto a la libertad cristiana. Esta es una carta que le escribieron los hermanos de Corintio al apóstol Pablo, haciéndoles preguntas desde el primer bloque escritural hasta el último. El apóstol Pablo responde preguntas. Las últimas preguntas que va a contestar son las que encontramos en el capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el 58. Ahora le voy a invitar a que vayamos al capítulo 9. La última vez que tuvimos aquí, tratamos lo que fue el capítulo 8, versículo 1 hasta el 13. Y allí el apóstol Pablo presenta lo que eran los problemas realmente de la iglesia de Corintio con relación a lo que era las divisiones. Ahora bien, vamos a ir a la lectura de este capítulo número 9. Este capítulo 9 lo vamos a dividir en dos partes. Versículo 1 hasta el versículo 18. Ahora, en esta ocasión solamente vamos a tratar lo que son los versículos 1 hasta el 15. Y luego vamos a tratar lo que es el versículo 15 hasta el versículo 27. Ahora bien, vamos a leer en el capítulo 9, versículo 1. Capítulo 9, versículo 1, estaremos leyendo hasta el versículo 14. Dice la palabra de Dios: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra lo que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a su propia expensa? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros?
pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? El verso 14 dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Ahora bien, mis amados hermanos, aquí el apóstol Pablo va a tratar lo que realmente ya nosotros hemos tratado. Lo primero que tratamos fue que en el capítulo 1, en el capítulo 8, nosotros habíamos tratado desde el versículo 1 hasta el versículo 3, el apóstol Pablo trató especialmente en este capítulo lo que era los placeres cuestionables y las reuniones sociales. Son cosas que debemos de tener un poco de cuidado, especialmente en nuestro tiempo, porque hay muchos hermanos que en días especiales aprovechan, aunque sea en su casa, pero para participar de reuniones sociales o lo que se podría llamar de fiestas sociales. Así se puede ver en día de Thanksgiving, se puede ver también en día de Navidad, que hay hogares que hacen fiesta, especialmente para los creyentes. Esto realmente no es bueno. Entonces Pablo hace lo siguiente y le dice a los creyentes de Corintio, en ese sentido de placeres cuestionables, le dice que ellos deben de juzgar las cosas por amor y no por conocimiento. En segundo lugar, el apóstol Pablo, desde el versículo 4 al 8, le dice que el alimento no hace ni más ni menos espiritual a los creyentes. En el versículo 9 al 11 le dice que deben de prestar atención. Lo combina. Ustedes tienen que prestar atención para no ser tropezadero. Hay que tener mucho cuidado. En el versículo 12 de ese capítulo 8, lo que Pablo le aconseja a los creyentes corintios es que no deben de herir la conciencia de los hermanos. ¿Por qué razón? Porque es pecar contra el mismo Cristo. Y en el versículo 13, porque este capítulo tiene 13 versículos, el apóstol Pablo dice, hay que profesar el principio cristiano. ¿Cuál es ese? No hacer nada que le sea de ocasión al hermano. No haga nada que sea de ocasión a tu hermano para que caiga. Ahora, como vimos entonces en este capítulo 8, el apóstol Pablo lo que hizo fue que estableció los límites de la libertad cristiana que deben de ser determinados por el amor fraternal. ¿Por qué razón? Porque el amor fraternal es el que guía al creyente a preocuparse por todos sus hermanos. Ahora, en el versículo 9 de ese capítulo le dice, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para vuestros hermanos, que no venga a ser tropezaderos para los débiles. Así que nuestro derecho, como dice el argot popular, termina en donde la otra persona puede ser perjudicada. Ahora, en este capítulo 9, el apóstol Pablo pasa a ilustrarnos lo que es el principio de su propia vida. Cómo el apóstol Pablo se manejó dentro de su propia vida. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le dije que el primer bloque de este capítulo lo íbamos a dividir desde el versículo 1 hasta el versículo 18, aunque solamente hemos leído hasta el versículo 14. Pero desde el versículo 1 al 18, el apóstol Pablo lo que hace es que va a presentar su derecho como apóstol y para que lo apoyen económicamente dentro de sus hermanos a los cuales él está ministrando, o sea, dentro de las iglesias a los cuales él está ministrando. Pero en lo que hemos leído, versículo 1 al 14,
entonces el apóstol Pablo lo que hace es que da los derechos que le asisten. En el versículo 15 hasta el 18, él va a dar las razones por las cuales él no va a hacer uso de esos derechos que le asisten. Y en el versículo 19 y el 27, que es lo que pensamos tratar después más tarde, explica su disposición de renunciar a cualquier derecho con tal de ganar a sus hermanos para el evangelio. Así que en esta primera sección, versículo 1 hasta el versículo 14, el apóstol Pablo nos va a dar 6 razones de por qué él tenía derecho. Él tenía sus razones y su derecho de que lo apoyaran económicamente todas las iglesias en donde él ministraba. La primera razón que Pablo va a presentar entonces tiene que ver solo con los apóstoles. Aquí Pablo dice, no soy apóstol. Ahora, esta primera razón tiene que ver con los apóstoles y por consiguiente, esto no tiene ninguna aplicación en nuestros días. ¿Por qué razón? Porque el ministerio apostolado hace mucho tiempo que terminó cuando fue fundada la iglesia, como dice el mismo Pablo en la carta a los Efesios. Porque el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros y pastores, a fin de edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, las otras 5 razones que el apóstol Pablo nos va a dar se aplican a todo ministro y obrero cristiano que en toda la época de la iglesia trabaja para la obra del Señor. La primera razón era esta que dice aquí en el versículo 1. Él era un apóstol. Ahora, dice él, ¿no soy apóstol? Ahora, como apóstol, lo que el apóstol Pablo dice es que a él le asistía la libertad más que a cualquiera. ¿Por qué razón? Porque él siempre estaba pendiente a su trabajo, porque él siempre estaba pendiente a lo que era su tarea, su labor como apóstol de Jesucristo. Así que lo que él nunca hizo fue predicar el evangelio o su propia filosofía bajo su propio nombre o bajo el poder propio suyo. Lo hizo bajo el poder del Espíritu y lo hizo en la dirección de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como nosotros podemos ver en todas las cartas que él escribió, siempre el apóstol Pablo fue comisionado por Dios para llevar el evangelio de Jesucristo y a este crucificado. Y uno de los versículos que hemos visto en estas cartas que estudiamos es que cuando él llegó a Acaya, dice uno de sus versículos es, no, yo me propuse no saber nada de vosotros, sino solo a Cristo y a este crucificado. De manera que el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de llevar el evangelio de salvación, el evangelio de Jesucristo, tanto a los judíos como a los gentiles. Pero en los encabezados de sus cartas vemos que realmente el apóstol Pablo defendió su apostolado. En la carta a los romanos, en el capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Esa es su presentación cuando escribe a la iglesia de Roma. Cuando escribe en esta carta a los Corintios, en esta primera carta, Pablo le dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y este es el derecho y la libertad que él va a presentar en este capítulo 9. En Gálatas nosotros podemos ver el encabezado de la carta, en el capítulo 1 y versículo 1, donde él dice, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ahora bien, en la presentación que hace en la carta a los Efesios, él dice lo siguiente,
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Qué ocurre entonces? Que el apóstol Pablo presentó sus credenciales apostólicas en cada una de las cartas que él escribió. La segunda pregunta que el apóstol Pablo hace aquí, porque este versículo 1 tiene 4 preguntas y son 4 preguntas retóricas. Vimos la primera, ¿no soy apóstol? La segunda pregunta que el apóstol Pablo hace, ¿no soy libre? Ahora bien, cuando los corintios escribieron a Pablo acerca de las preguntas que nosotros ya hemos tratado, mucha importancia esto le habían dado a lo que era la libertad en Cristo, acerca de la cual el mismo apóstol Pablo había predicado, le había enseñado, porque en todas sus cartas el apóstol Pablo habla de la libertad que el creyente tiene en Cristo Jesús. Pero lo que ahora hace en este capítulo 9 es que él va a declararle su propia libertad en Cristo y su propio derecho como apóstol. Yo no tengo menos libertad que vosotros y aprecio mi libertad así como ustedes, es lo que le dice. Pero lo que ocurre con el apóstol Pablo aquí es que ahora él valora otras tantas cosas a las cuales le da más importancia que su propio derecho. Ahora, la tercera pregunta que nos dice este versículo 1 es, ¿no he visto a Jesús, Señor nuestro? Primeramente, lo que Pablo va a hacer aquí es que nos va a proporcionar 2 verificaciones de su apostolado. Como bien sabemos, un apóstol tenía que ser un testigo ocular de Cristo y de su resurrección. Vamos a ir a lo que es el capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles y vamos a leer lo que dice Pedro al momento de elegir a un sustituto para Judas. En el capítulo 1, versículo 21, Pedro dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautizo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Eso es justamente lo que el apóstol Pablo está reclamando. Y aunque el apóstol Pablo no perteneció al grupo original de los apóstoles que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal, pero él sí alega que lo había visto y que había visto al Cristo resucitado y glorificado al menos en 3 ocasiones. La primera ocasión la vamos a encontrar en el capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles, que dice en el versículo 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así que esta sería entonces la primera ocasión en la que el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, tuvo contacto con nuestro Señor Jesucristo ya glorificado. En el capítulo 18 encontramos en los versículos 30, en el capítulo 18, en el capítulo 18, versículos 9 y 10, encontramos otra cita que avala lo que el apóstol Pablo dice. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y la segunda cita que encontramos es en el capítulo 22, donde el apóstol Pablo habla, donde Lucas habla en el capítulo 22, 17 y 18. Y me aconteció vuelto a Jerusalén
que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía: date prisa, sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Ahora bien, esta era la razón por la que el apóstol Pablo daba testimonio de haberse encontrado con el Señor Jesucristo y crucificado, como lo presentó en su primer capítulo en esta carta primera. Así que la cuarta pregunta que el apóstol Pablo hace en este versículo 1 es: ¿no sois vosotros el sello? ¿No sois vosotros la obra de mi apostolado? Bueno, lo que le dice él: si para otro no lo soy, si para otro yo no soy apóstol, para ustedes ciertamente sí yo soy apóstol del Señor. Así que la iglesia de Corintio no era otra cosa más que el fruto de la tarea, el fruto del trabajo que había hecho el apóstol Pablo allí con estos hermanos. El conocimiento de la palabra de Dios que él había impartido a los hermanos de Corintio era el resultado de la predicación del evangelio que había llevado a cabo en aquella ciudad, como vimos el texto. Habla y no calle, porque yo tengo muchas personas. Ahora, cuando él habla del sello de su apostolado, queremos decirle que en la antigüedad el sello era usado para ponerlo en los recipientes o ponerlo en las cartas, y se ponía también en otras cosas para autenticidad de lo que iba dentro. Con el sello se evitaba que lo que iba adentro fuera sustituido o fuera alterado. De manera que entonces el sello era la representación oficial de autoridad del que enviaba la mercancía o del que enviaba la carta. Lo que estaba bajo ese sello entonces tenía garantía genuina. Y es lo que el apóstol Pablo le está explicando a los creyentes en Corintio. Ustedes tienen el sello de la garantía del evangelio de Jesucristo. Ustedes han creído, lo ha identificado la fe. ¿Por qué razón? Porque ustedes están sellados. El sello que tiene cada creyente cuando se convierte es el sello del Espíritu. Como escribió más tarde en aquella carta que escribió a los Efesios en el capítulo 1, versículo 13 en adelante. Habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo alega aquí que esa palabra del evangelio que fue creída en la ciudad de Corintio es el sello auténtico, y le dice: contra lo que me acusan, esta es mi defensa. El primer derecho entonces que el apóstol Pablo pasa a defender es que él debe de ser ayudado económicamente por los creyentes dentro de los cuales él está administrando. Y él dice de la siguiente manera: ¿acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Como ministro de Dios, y ahora él diría, no como apóstol de Jesucristo, ¿no tengo yo derecho de esperar que me provean al menos de comida y de bebida? En Gálatas hay un texto que nos dice de la siguiente manera. Gálatas capítulo 6 y en el versículo 6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. De manera que este era el punto esencial. Ahora, lo que Pablo pasa a decir es: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Bien, diría él, como decimos nosotros, ¿no tengo yo derecho de casarme con una hermana cristiana y llevarla a donde yo salga a ministrar?
Bueno, los otros apóstoles, incluido el apóstol Pedro, estaban casados, así como afirma él aquí, como los hermanos del Señor. En cualquier caso, lo que el apóstol Pablo dice, que él tiene los mismos derechos que ellos. Hoy día hay que tener un poquito de cuidado porque muchos misioneros están acompañados por sus esposas y aunque hay otros que realmente no la llevan cuando salen de viaje, pero aquí este versículo tiene una doble aplicación y podríamos aplicarlo aquí, que cuando un ministro sale a predicar, él o viaja con su esposa, esta también debe de ser llevar los gastos suyos, los gastos que, de hecho, esto es quienes los invitan. Ahora, como también dice los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Aquí parece que realmente los apóstoles y los hermanos del Señor habían visitado la iglesia de Corintios y que habían sido sostenidos por algunos grupos. Debemos de recordar que lo primero que nosotros hicimos fue comenzar a tratar las divisiones de esta iglesia. Ahora, cuando Pablo dice traer con nosotros, esto significa viajar acompañado. Así que el apoyo y la compañía de una esposa, esto es dentro del ministerio, es de mucha ayuda cuando se ministra especialmente lejos del hogar. Ahora, hay que tener cuidado porque aquí han surtido algunos fracasos cuando algunos salen a ministrar lejos del hogar y lejos de su esposa y de su familia. Ahora, lo que Pablo pregunta es, ¿solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? Tanto él como Bernabé tenían derecho de recibir el sustento de su ministerio y sin tener la necesidad de ocuparse en otras cosas que fueran a obstaculizar el ministerio que ellos llevaban a cabo. Ahora, la segunda razón que el apóstol Pablo nos da aquí es que esto era una costumbre hacerlo. El versículo 7 dice Pablo, aquí nos da 3 instrucciones para demostrar que esto era una costumbre pagar a los obreros. En la mayoría de las preguntas que él hace en este versículo 7, y son 3 preguntas, la respuesta es nadie. Vamos a leer este versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a su propia expensa? Bueno, aquí nosotros contestamos nadie. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Nadie. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Nadie. Así que lo que el apóstol Pablo nos dice aquí es que los soldados no combaten durante todo el día y en la noche salen a hacer una tarea vestido de civil para poder comer o para poder vestirse o para poder comprar su arma o para tener un lugar donde alojarse. Lo que pasa con el soldado es que a ellos se le provee de ropa, se le provee del calzado, se le provee de la comida, se le provee de la arma que va a utilizar y se le provee del lugar donde va a vivir con una finalidad, es de que él viva y luche eficazmente. Así sería entonces lo que el apóstol Pablo trae en esta idea. Así que el otro punto que trae el apóstol Pablo es los agricultores. Y él dice, no plantan viña y cultivan una cosecha para alguien sin recibir un pago. No trabajan, decimos nosotros, por amor al arte. Y luego hacen otro trabajo para poder comer y vivir. ¿Qué dice Pablo? Comen de su fruto. Ahora, escribiendo la segunda carta de Timoteo en el capítulo 2, versículo 6, él le dice, el labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. Los que participan del rebaño no trabajan gratis tampoco, dice el apóstol Pablo. Ellos también esperan recibir una compensación, al menos por parte del rebaño.
Y es la pregunta que el apóstol Pablo se hace. ¿O no toman de la leche del rebaño lo que lo apacientan? Así que estos tres tipos de obreros que menciona el apóstol Pablo aquí son pagados por su trabajo. Eso es lo acostumbrado. Eso sería lo correcto. Y eso es lo que espera cada uno de los que hace estos trabajos. Ahora, la tercera razón que el apóstol Pablo nos da la encontramos en los versículos 8 al 11. Y él dice que esto es conforme a la ley de Dios. Ahora, el apóstol Pablo aquí en estos versículos no va a hablar acerca del principio de pagar a los obreros su trabajo como ha sido desde el principio, sino Pablo va a apuntar aquí a que la ley de Dios lo enseña. No pondrá bozal al buey que trilla. Y esta es una cita que él toma del libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4. Se refiere a la práctica que estaba escrita en la ley de Moisés de que debían de permitir a los bueyes que comieran al tiempo que ellos trillaban, al tiempo que trabajaban. Es decir, cuando el buey hacía algo, alcanzaba la comida y comía. Pablo dice, esa es la paga del buey. Ahora, él hace entonces la siguiente pregunta. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Bueno, la respuesta aquí sería sí. Dios tiene interés en el bienestar de los animales. Eso es correcto. ¿Por qué? Bueno, en el capítulo 38 y versículo 41 del libro de Job, encontramos que Dios le ha hecho unas cuantas preguntas a Job. Y una de esas preguntas es, ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errante por falta de alimento? La respuesta que Job no la dio sería el mismo Dios. Ahora, durante su ministerio terrenal, nuestro Señor Jesucristo dice que el Padre Celestial, el Padre que está en los cielos, se ocupa del alimento de las aves, mantiene. Y en una de las intervenciones de nuestro Señor Jesucristo se lo explicó. Así que a pesar de la preocupación de Dios por los animales, aquí se refiere a que Dios se preocupa por la persona. Así que si los bueyes son pagados por su trabajo, si los obreros son pagados por el suyo, entonces también el apóstol Pablo dice que los ministros de Dios deben de ser recompensados por su trabajo. Ahora bien, el propósito primario de esta cita que encontramos que Pablo trae del capítulo 25:4 de Deuteronomio tiene que ver con los seres humanos. Tiene que ver con las relaciones sociales y tiene que ver con las relaciones económicas entre los seres humanos. Eso es lo que Pablo dice. Dios lo dice enteramente por nosotros. El que ara y el que trilla deben trabajar con la esperanza de recibir del fruto. Así que Dios está hablando enteramente por lo que le sirven. Así que si los hombres que trabajan para los hombres son pagados por su trabajo, no hay duda que los que trabajan también para el Señor han de recibir su recompensa por su labor. Si nosotros sembramos, dice el apóstol Pablo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que seguemos de ustedes lo material. Es decir, si yo le estoy predicando el evangelio y ustedes se están salvando, o ustedes han respondido y han venido y se han convertido y han recibido vida eterna, entonces no pueden alimentarme, yo que le he traído la comida espiritual. Bueno, Pablo dice que sí, que eso es necesario. Ahora, la única diferencia que se aplica en esta cita primaria es que lo que le sirven al Señor reciben una recompensa material. ¿Por qué? A cambio de algo espiritual que ellos han dado.
Así que Dios provee de su propia recompensa espiritual a su pueblo. Ahora, a su vez, el pueblo de Dios tiene que responder con una recompensa material generosamente, como si fuera para el Señor, dice el apóstol Pablo. Así que cuando usted haga una cosa, hágalo como si lo estuviera haciendo para el Señor. Ahora, no toda petición de dinero que se hace en el nombre del Señor puede recibir un apoyo del pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Porque hoy día el mundo está envuelto dentro de pillos que vienen a lucrarse a base de la palabra de Dios o que utilizan la palabra de Dios para lucrarse. Debemos, por lo tanto, entonces de ser sabios de cómo damos y a quién damos, porque eso es parte de nuestra mayordomía. Ahora, la cuarta razón que el apóstol Pablo nos da es que otros participan de ese derecho, dice el versículo 12. Si nosotros participamos de ese derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Si otro participa, ¿cuánto más nosotros? Ahora, esta razón que el apóstol Pablo da aquí en este verso 12, nos da la idea de que en Corintio, Cefas y Apolo habían participado del apoyo económico de la iglesia de Corintio. Y debemos de recordar que en el capítulo 1 y el versículo 12 hablábamos en ese espacio escritural allí de la división que había dentro de la iglesia. Ahora bien, aquí el versículo 12 dice, porque yo soy de Pablo, yo soy de Apolo y yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Lo más probable aquí es que el apóstol Pablo se refiere que dentro de esos grupos, algunos de estos predicadores fueron sustentados por los grupos que lo auspiciaban. Era parte de la división de la iglesia. Ahora, como apóstol, para no decir la palabra como pastor, como apóstol y fundador de la iglesia, el apóstol Pablo tenía el derecho de ser apoyado como cualquier otro. Entonces él dice, pero yo no he usado de ese mi derecho. Así que a pesar de todas las razones que él nos da para que él sea sostenido, se negó a usar ese derecho. Y dice, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Así que el apóstol Pablo aquí da una razón primordial de por qué él se niega a ser sustentado por la iglesia. ¿Cuál? Bueno, no quiero ponerle obstáculo al evangelio de Jesucristo. Y bueno es señalar esta palabra, soportamos. Aquí la palabra soportamos es igual a sobrellevarlo en silencio. Lo que ha hecho el apóstol Pablo durante el ministerio en la iglesia de Corintio es que ha soportado, lo ha sobrellevado en silencio durante todo su ministerio, sin quejarse. De hecho, en el capítulo 18 y versículo 3 del libro de Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo le dice que él hacía tienda y que lo hacía para cubrir sus gastos mientras predicaba y enseñaba. En el capítulo 20 del libro de Hechos de los Apóstoles, en los versículos 33 y 34, el apóstol dice lo siguiente. Capítulo 20, versículos 33 y 34 dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Aquí el apóstol Pablo se dirige a los ancianos de la iglesia de Éfeso en su viaje hacia Jerusalén. Lo había convocado allí para despedirse de ellos. Ahora bien, en el versículo 34 le dice, ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Así que esta era una de las maneras en las cuales el apóstol Pablo se negaba a recibir. Así que él pagó sus propios gastos. Era una manera de poder, un obstáculo de no recibir el sustento. ¿Por qué? Porque no quería poner
ningún obstáculo en el Evangelio. Ahora, la quinta razón la encontramos en el versículo 13. Y la quinta razón que da el apóstol Pablo es una pauta universal desde la fundación del sacerdocio. Bien, ¿qué dice él? Bueno, los sacerdotes que trabajan en la cosa sagrada eran sostenidos por los diezmos del pueblo, así por los diezmos de la cosecha y por el diezmo de los animales. Pero también recibían lo que eran los sacrificios que la persona hacían, las personas que eran ministradas por los sacerdotes y levitas, antes en el tabernáculo, después en el templo. Ahora, cientos de años antes de que surgiera el sacerdocio arónico, Abraham dio los diezmos a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham venía de la derrota de Kedorlaomer, ese rey oriental que había invadido toda la parte de Sodoma y de Gomorra y se había llevado a su sobrino preso hacia el oriente. Ahora, lo que pasa es que ellos sirven al altar y dice Pablo que como una forma de vida deben de ser sostenidos. Y por último, llegamos entonces a lo que es la sexta razón que el apóstol Pablo nos da. Aquí nos habla en el versículo 13 y él dice que el mismo Señor lo ordenó. Así que Pablo tenía el derecho de solicitar que lo apoyaran porque el Señor lo había respaldado en ese principio. Así también, dice él, así también el Señor lo ordenó a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Así que tanto en la ley como por el mandato del Señor se enseñó que los profetas, que los ministros deben de ser sostenidos por la dedicación que tienen hacia la obra del Señor. Es el Señor Jesucristo quien manda a que sus seguidores deben de mantener. En el capítulo 10, versículo 7 del Evangelio de Lucas, Lucas registra que cuando el Señor envió a los 70, le dio una orden: no lleven nada, sino el obrero es digno de su salario. Le dijo: entren a la casa que entren, allí permanezcan, coman y beban todo lo que pongan delante de ustedes. Hoy día es diferente porque hay algunos, no les gusta comer lo que le ponen delante. Pero en realidad el apóstol Pablo está hablando de lo que le asiste a él como ministro del Señor. Nosotros tenemos una congregación en la que trabajamos para el Señor y para su obra. No es que no necesitamos de las bendiciones del Señor, que son nuevas cada día, dice el salmista. Así, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y luego estaremos con la segunda parte de este capítulo número 9. Vamos a orar para despedir el servicio. Dios eterno y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias. Gracias, Señor, por este momento precioso que nos ha dado, en el cual hemos estudiado tu palabra. La gloria y la honra son tuyas, eterno y soberano Dios. Bendice a cada hermano que ha venido esta noche. Permite, Señor, que al regresar a nuestros hogares podamos, Señor, recibir la dirección tuya, el cuidado tuyo, y que tu paz y tu amor esté con nosotros. Bendice también a todos aquellos hermanos y amigos que han participado a través del Zoom y de otras redes sociales. Que tu paz, Señor, esté con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. El Señor les bendiga a todos.